La Iglesia Amistad Cristiana presenta la palabra de Dios con el pastor Marlon Cuestas. El título de esta mañana es Dios nunca te soltará. Dios nunca te soltará. Cuando el cristiano o el hijo de Dios entra en depresión, esta palabra es frustrante. Esta palabra es cargosa. Porque habemos muchos que hemos entrado en crisis donde quisiéramos que Dios nos suelte. Quisiéramos hacer lo que nosotros decimos. Quisiéramos irnos sin ningún cargo de conciencia, no hablando de la iglesia como institución, sino de la presencia de Dios. Y a veces hemos estado en momentos en donde quisiéramos que Dios nos dejara en paz, porque queremos alejarnos de Él y no nos sentimos bien pecando. Y no nos sentimos bien haciendo lo que no se nos ha llamado a hacer. Y esta declaración, fortaleza de vida, inspiración para las tristezas, cuando estamos frustrados, esta expresión duele. Hoy anhelo en mi corazón que esta expresión sea transformada en fe, no en dolor. Pero si usted hoy está atravesando un tiempo de frustración espiritual, pues anhelo que esto se transforme para una promesa, no para una carga. Dios nunca lo va a soltar, mi hermano. Nunca, nunca te va a soltar. Por eso, cuando esta expresión llegó a mi corazón, solo recordé aquella expresión: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Algún día vamos a estudiar esa expresión porque a veces lo vemos de manera muy dramática, fatalista. Pero es impresionante, hermanos, caer en las manos del Dios vivo es lo más lindo que a usted y a mí nos pudo haber ocurrido en la vida. Por eso le digo, la espiritualidad del ser humano a veces es tan crítica que incluso expresiones de este tipo a veces provocan dolor en el corazón por cómo estamos y por cómo vivimos. Póngase en pie, por favor. Y antes de entrar en la palabra, yo quisiera que si en el corazón hay una carga, una tristeza, un dolor, lo pongamos en manos del Señor. Abra por favor en Salmos capítulo 23. Y ahí téngalo. Salmos capítulo 23. Salmos capítulo 23. Vamos a tratar de hacer un pequeñísimo estudio de este salmo para comprender el título. Pero sí deseo que antes que leamos este salmo, hermano amado, toda tristeza, toda frialdad, todo desánimo, toda preocupación, pongámoselas en las manos del Señor. Usted y yo venimos a una comunidad de fe para ser fortalecidos. Cierre sus ojos, cierre sus ojos. Y hay un canto que a mí siempre ha tocado mi corazón. Cierre sus ojos, sin prejuicios, sin cargas, hermano, sin estar preocupado en otras cosas. Cierre sus ojitos y entonemos este canto. Dios está aquí. Aleluya, Dios está aquí. Aleluya. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede. Ponga sus cargas y entonémoslo una vez más. Dios está aquí. Aleluya, Dios está aquí. Aleluya. Tan cierto como el aire que respira. Cántelo solo pensando en su corazón.
Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como en la mañana se levanta. Tan cierto que cuando le hablo, Él me puede. Dios está aquí, iglesia. Capítulo 23 de Salmos. En el verso 1, como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si usted anhela leerlo, iglesia, que su voz se escuche, le va a ministrar mucho. Verso 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amado Dios, que esta palabra ministre y aliente nuestros corazones. Por favor, toma toda carga que podamos, Señor, en nuestra vida, Señor, tener. Ayúdanos, por favor. Hoy, Espíritu de Dios, venimos a tu casa para fortalecer nuestra fe, para que esas cargas, amado Dios, podamos reconocer que tú nos vas ayudando, y que no olvidemos, amado Dios, que tú nos pones cargas más pesadas de las que podemos llevar. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén, Padre. Amén. Dios nunca te soltará. Cuando nosotros, iglesia amada, empezamos a tratar de entender lo que a nuestro alrededor está ocurriendo, muchas veces el corazón se entristece. Pero hay un primer detalle, no como de los que voy a abarcar en esta reflexión, pero que necesito que usted y yo recordemos, y siempre se los he enseñado. A veces al cristiano le cuesta ser tal cual como se encuentra anímicamente. Perdóneme, iglesia amada, pero por la fe no podemos anular lo que sentimos en nuestra vida. Nosotros necesitamos muchas veces ser más humanos cuando venimos a la casa del Señor. Cuando aprendemos, iglesia, de que usted y yo somos humanos de carne y hueso, no nos da pena llorar, quebrarnos, pedir un consejo, pedirle a alguien que ore por nosotros. No hay peor cosa que el cristiano que considere que por la fe no tiene que exponer, que siente que se está derrumbando en la vida. Perdóneme, pero esa no es una verdadera concepción de fe. La fe no ignora las realidades. Esto me enseña que la fe, iglesia amada, no es como algo que nos adormece en las realidades. La fe, entonces, es prácticamente, iglesia amada, en la definición comprenderemos que es como una sustancia que nos ayuda para que podamos bregar con todo aquello que nos está golpeando la vida. La fe no es para entorpecer nuestros días. La fe no es para demostrarle a los demás que no lloramos. La fe no es para decirle a todos los demás que como soy un verdadero hijo de Dios, yo siempre estoy alegre, siempre estoy feliz, nunca me desanimo, nunca tengo desalientos. No. La fe no es para eso. La fe no es para demostrarle nada a nadie. La fe es para sostenernos fundamentados en la roca que es Jesucristo. Pero cuando hablamos de la comunidad de fe, cada cristiano debería de aprender a ser más sincero, no con los demás,
consigo mismo en primer lugar. Después con los demás. Si yo soy sincero conmigo mismo, con los demás no me costará. Pero cuando yo soy hipócrita conmigo mismo, con los demás también lo seré. ¿Sabe por qué el Espíritu de Dios muchas veces no ministra y alienta nuestros corazones? Porque la palabra de Dios dice que Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Amén. Pero a veces el Espíritu de Dios no está llenando nuestros corazones porque insistimos nosotros en vivir demostrándole a los demás que todo está bien. Y la iglesia no es para venir a demostrar que no hay problemas. Por eso nunca estaré de acuerdo con el argumento, hermano, cuando usted venga a la iglesia y trae problemas, déjelos colgados en la entrada. Eso no existe para mí. No, yo voy a venir con mis cargas, mis problemas, mis adversidades y me voy a venir a sentar a esa silla, me voy a arrodillar, voy a exponer mi corazón, le voy a decir al Señor, Señor, ya no aguanto. Estoy quebrado, estoy triste. Y cuando yo me presento así delante de Dios, ¿sabe qué ocurre? El Espíritu Santo ministra nuestro corazón, iglesia. El Espíritu Santo obra de una manera sobrenatural, porque yo me esfuerzo por lo que en mi corazón se necesita, no por lo que otro quiero que piense. Derrumbemos por un momento, hermanos, esa idea de demostrarle a los demás que no hay problemas. Cuando yo quiero comprender que Dios nunca me va a soltar, es importante que yo esté consciente de las cosas que a mí me están golpeando la vida. Y si hay algo que yo puedo, hermano amado, saber, pero a plenitud, es lo que a mí me entristece, lo que a mí me atormenta, lo que a mí me preocupa, lo que a mí me está desanimando. Entonces, al reconocer lo que a mí me quiere derrumbar, y al saber que la iglesia no es para demostrarle a otro algo, yo al venir a la casa del Señor debo tener un deleite en su presencia, porque en mi debilidad el Señor me ha prometido que Él me hará fuerte. Entonces al Señor no le atrae muchas veces cuando yo solo vengo a demostrar. Porque el corazón, hermanos, muchas veces lo que necesita no es actuar hacia otro, sino ser ministrado para nosotros. Y es impresionante, porque después de un momento con el Espíritu de Dios, me capacita para bendecir a otro. Pero por favor, no ignore lo que hoy usted y yo necesitamos. Porque si no lo estamos atendiendo, el corazón muchas veces va sumando, acumulando. Y claro, ¿qué le pasó al pastor después de 12 años de ministerio? Siempre mostró que fue el superhombre. Siempre mostró que nunca se equivocaba. Siempre mostró que nunca se entristecía. Nunca permitió que los demás oraran por él. Entonces yo digo, ¿de qué sirve 12, 15, 20 años que parece roble la persona si al final de su carrera no llegará hasta el final? Más vale ser como simples mortales, pidiendo la presencia de Dios todos los días, porque reconocemos que necesitamos en cada instante de nuestra existencia. Iglesia amada, no es pecado que usted sienta que ya no puede. No es pecado. No es pecado que usted sienta que ya no tiene fuerzas. No es pecado que usted sienta que ya se le agotaron todas las ideas en medio de su vida cristiana. No es pecado que usted sienta que de repente, Señor, ¿y dónde estás? Señor, ¿y qué pasó? No siento tu presencia. No siento que me estás acompañando. No es pecado. ¿Estamos ahí, iglesia? Son estados que muchas veces usted y yo vivimos, pero depende de aquella convicción que tenemos para enfrentar esa realidad. Veamos por favor, hermanos, en 3 partes el capítulo 23 de Salmos. Verso 1. Jehová, ¿qué dice, iglesia? Es mi pastor. ¿Y qué ocurre cuando reconocemos que es mi pastor? Nada me faltará. Cuando nosotros vemos este primer verso, hermanos amados, este verso ha servido a millones de personas a lo largo de la historia.
Y este verso ha sido más inspirador que diferentes argumentos de todo tipo en todo el mundo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ha acompañado no solamente a aquellos que están en la cima, ha acompañado a aquellos que están muriendo, ha acompañado a aquellos que les han dado una mala noticia, ha acompañado a aquellos que ya no pueden en la vida, ha acompañado a aquellos que se les está derrumbando el hogar, ha acompañado a aquellos que se han quedado sin trabajo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ha acompañado a aquellos que muchas veces sentimos que no vemos la de nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ha acompañado a las personas que han deseado hasta suicidarse, sin sentido, sin propósito. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando nosotros hablamos de Dios como nuestro pastor, esta es una imagen que se repite a lo largo de la Biblia. Y eso es interesante porque cuando vemos el texto, entonces encontramos en Dios el anhelo que se le vea de esa manera a Él. ¿Sabía usted, hermano, que el pastoreo en tiempo antiguo era una de las cosas menos importantes en la estructura social de la época? De hecho, cuando hablábamos de los que pastoreaban las ovejas, las familias mandaban al hijo menor porque era una actividad no de las más importantes. Así como David, ¿se recuerdan cuando llegó Samuel por orden del Señor a ungir al próximo rey de Israel? Y pasaron todos. ¿Y dónde estaba David, que su papá no lo había llevado para ese evento? Estaba cuidando las ovejas. O sea que era un trabajo que no tenía mucha relevancia. Cuando nosotros vemos a Dios, este es el primer detalle que me gusta reflexionar. ¿Por qué Dios se presenta como un pastor? Si en la sociedad el pastor no es algo impresionante. ¿Por qué no dice Jehová es mi rey, nada me va a faltar? Un rey se sobreentiende que no carece de necesidades. Yo diré, Él es mi rey y en sus riquezas yo voy a tener suplidas todas mis necesidades. ¿Se ha puesto a pensar por qué el Señor se presenta como pastor en este verso? ¿Por qué David es inspirado por el Espíritu de Dios y habla de ese Señor como pastor? Es impresionante. Porque cuando nosotros vemos al pastor, vamos a encontrar, hermanos amados, una condición social muy humana. El día de ayer tuve la oportunidad de empezar un proceso evangelístico que es el que hemos propuesto para los líderes. Y en las clases de esa forma ya se presentó. Pero me estoy como adelantando para ir viendo cómo vamos a hacer el proyecto. El día de ayer tuve la oportunidad de sentarme con una familia que está viviendo una situación tan complicada. Pero ¿sabe una de las cosas que me fascinó el día de ayer? A veces a mí, yo creo de que trato de comportarme normal con las demás personas. No me gusta como tener un deseo de cuestiones de preferencia para mí. Me incomoda un poco. Simplemente siento que no soy yo. Cuando usted, por ejemplo, me dice, no, pastor, no se siente en esta silla, siéntese en esta otra. Yo digo, ¿y por qué no me puedo sentar en esa? Pastor, no le puedo invitar a un cafecito de vaso desechable porque quiero que tenga una marca. ¿Por qué? ¿Sí me explico? Pastor, yo quisiera un día invitarlo a comer, pero yo solo frijolitos le puedo ofrecer. No se necesita carne ni banquetes para compartir la mesa. ¿Sí me explico? El día de ayer, la situación que vive esta familia a mí me permitió llegar como de lo más normal que puede usted imaginar. ¿Sabe algo? Qué bien se siente cuando la gente no tiene nada para tratar de demostrarle a usted una pantalla. Cuando pienso en Dios como pastor, el pastor es tomado por el humanismo que lo va a caracterizar
y no necesita un rango jerárquico para ejecutar su labor. Cuando vemos a Dios no representado como un rey, note algo. Mi Dios, fíjese qué hermoso. Mi Dios, nuestro Dios, es el Dios del pueblo, iglesia. ¿Cómo la ve? Mi Dios, nuestro Dios, no es el Dios de la opulencia, el Dios que está con los ricos, el Dios que está con los que tienen, el Dios que... No. Está con todos, por supuesto, pero mostrar a Jehová como el pastor en la época podría decir, Jehová, el Rey de Reyes, pastor, qué bajo ese tu Dios. No puede representarse como el rey si es soberano. Cuando vemos a Dios, note que Dios muchas veces no está en medio de las apariencias. Quedémonos ahí con esa reflexión. Jehová es mi pastor. ¿Qué está mostrando el texto en primer lugar? Que Dios no necesita un rango específico para que yo lo ponga ahí. Muchas veces con mis estructuras solo aparto la verdadera presencia de Dios. Cuando Dios es pueblo, cuando Dios está en el pueblo, entonces Dios está involucrado y desea involucrarse en las cosas que hasta a usted y a mí nos da vergüenza en la vida. Vámonos por esa línea. Por eso no me diga que al venir a la casa del Señor usted tiene que tener incluso como esa actitud que nunca usted, hermano amado, siente que ya no puede. ¿Sabe cómo deberían de ser nuestros cultos? Cuando estamos en el tiempo de adoración, postrados quizás, quebrados del corazón, diciéndole al Señor, ya no puedo, Señor. Siento tristeza en mi corazón. ¿Le ha pasado, iglesia amada? ¿Y quién es ese Dios? Aquel que yo no puedo llegar con lágrimas en el trono. Aquel que está en lo alto, no. ¿Cuál es ese Dios? El Dios que está entre nosotros. El Dios, yo lo diré así. Bueno, cuando nosotros dejamos muchas veces la comodidad y nos ponemos, hermanos, a la par de otros que hacen alguna actividad específica, a veces decimos, sudamos la camiseta, ¿verdad? Juntos. Cuando yo pienso en el Dios como pastor, pienso que es un Dios que está dispuesto hasta ensuciarse las manos para ayudarnos a usted y a mi iglesia. Que está dispuesto a estar ahí en esa lloradera, a estar ahí en esa crisis, a estar ahí en esa depresión. Ahí está nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es mi pastor. Porque Él es parte de mi vida. Porque Él nunca me va a soltar. Porque Él está comprometido para que usted y yo lleguemos hasta el final. Amén, iglesia. Cuando vemos a Dios como pastor, entonces vamos a necesitar entender que Él es parte del pueblo. Segundo detalle para comprender este primer punto. Cuando nosotros hablamos de Dios como pastor, la figura se retoma de un hecho histórico, social. Pero acá hay un problema que yo quiero que resolvamos y lo reconozcamos. A veces nos sentimos la cobertura de Dios como pastor, no porque Él se haya apartado de nosotros, iglesia, sino porque un pastor, hay que aclararlo y dejarlo, pero bien, bien clarito. Un pastor dirige ovejas, no cabras. ¿Estamos? Un pastor dirige ovejas, no cabras, no peligüeyes. ¿Cómo se dice? Peligüey, bye. Un pastor dirige ovejas. ¿Sabe qué es lo que ocurre? Que a veces nosotros con Dios estamos actuando no como Él desea. Y hemos dejado de sentir la cobertura de ese Dios porque nosotros estamos desarrollando nuestra vida como nosotros decimos. ¿Sabe cuándo llegamos a buscar al pastor? Cuando a mí me fue mal, cuando a mí me llegó la enfermedad,
cuando yo ya no puedo. Eso no debe ser así. Jehová es mi pastor. Entonces, ¿por qué se aleja en el problema si Él está ahí? Jehová es mi pastor. ¿Por qué se aleja cuando usted entró en crisis financiera? Jehová es mi pastor. ¿Por qué se aleja cuando le han amenazado a usted? ¿Por qué se aleja? En el momento de la adversidad, ¿sabe qué necesita? La declaración de Jehová es mi pastor. Necesita una oveja dispuesta para lo que el pastor quiere hacer. Amén, iglesia. Ahora quiero que usted se pregunte: ¿somos ovejas para nuestro pastor? ¿Somos ovejas? ¿Somos ovejas para Dios? Yo no estoy hablándole de la estructura terrenal. No. Para Dios. Ve a la persona que está a su lado, pregúntele: ¿eres una oveja para Dios tú? Pregúntele. Véale la cara, véale la cara. Santo. Más o menos. Fíjese bien. La figura del pastor. Veamos en primer lugar. Quiero abordar este pilar como eje de reflexión. Aquí hay muchas más, pero note lo que vamos a hablar. Salmo 28:9. David invita al Señor para que pastoree al pueblo, para que el Señor pastoree a su nación. En el Salmo 89:1, una vez más se menciona al Dios de Israel como pastor, pastor de la nación. Y dice el Salmo: pastor de Israel, tú que pastoreas como a ovejas a José. Eclesiastés 12:11 dice: son como aguijones dadas por un pastor. La figura, la imagen. Salmo 23, y empezamos a avanzar. La imagen del pastor a lo largo de la Biblia. Isaías 40:11: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos. En Miqueas 7:14: su pueblo, el Señor apacentará su pueblo con su cayado, como en el tiempo pasado. Una vez más, una tipificación de pastor. Zacarías 13:7 habla del Mesías como que el pastor será herido por causa de las ovejas. Ya es una imagen del pastor como aquel Salvador que vendrá a la humanidad. En Juan 10:11 y 10:14, Jesús claramente, Jesús ya celebrando, siendo parte como de un nuevo pacto, Él dijo: conozco a mis ovejas y las mías me conocen. En Hebreos 13:20 se habla de Jesús como el gran pastor de las ovejas. El gran pastor de las ovejas. En primera de Pedro 5:4 se le llama a Jesús el príncipe de los pastores. Salmo 23: Jehová es mi pastor. Pero esa imagen se empieza a repetir a lo largo de toda la palabra. A lo largo de toda la palabra. ¿Sabe por qué es importante reconocer a Dios como nuestro pastor? Porque debemos entender que podemos estar incluso en ese foso de leones, en ese horno encendido. Debemos tener la plena certeza que Dios ni ahí nos va a soltar. ¿Sabe por qué? Porque no es que nos dice que nos acompaña, sino porque Él está con nosotros todos los días de nuestra vida, iglesia, hasta el fin del mundo. ¿Lo cree, iglesia? Su compañía entonces es a pesar de lo que yo vivo. No depende de que yo esté contento. El pastor a lo largo de la palabra me está diciendo: quiero que reconozcas algo, no estás solo. No estás solo. Yo te acompaño. Yo voy de tu lado. Y esta verdad tiene que sonar, iglesia, cuando yo esté en crisis. En primer lugar, quiero que hablemos un poquitito acerca de las angustias financieras. Dentro de las preocupaciones del ser humano, hermano,
de las que considero que tendrán. Esto se puede discutir, pero de las cosas que estarán en los primeros lugares de angustia en nuestra vida es la situación económica. Por la situación económica usted y yo nos desboronamos. Por la situación económica usted y yo negamos nuestra fe. Por la situación económica usted y yo muchas veces deseamos desligarnos, hacer trampas, hacer negocios ilícitos. Por la situación financiera muchas veces nosotros estamos dispuestos, iglesia, a hacer cosas que nos derrumban como hijos de Dios. ¿Cuántas invitaciones llegan a nuestra vida que muchas veces nos pueden resolver un problema, pero no es algo que nos va a sacar adelante siempre? La situación financiera, hermanos, en nuestro país no es prometedora. Nuestra situación financiera muchas veces, hermanos amados, se ve de mal en peor y vamos en declive. Entonces, una vez más, como las reflexiones acerca de la realidad social, hay cosas que están establecidas por un sistema, diré nada más, iba a decir otra palabra, por un sistema, por un diabólico sistema, voy a decir, por un sistema diabólico que nos tiene encajonados como pobres en la sociedad. ¿Estamos, iglesia? Ay. Ese sistema no se derrumba con una expresión nada más. Pero ¿sabe algo que sí se puede derrumbar en nuestra vida y que puede atacar las angustias financieras que muchas veces tenemos? Una reeducación de aquellas cosas que a nosotros nos hacen parte para que ese sistema siga engordándose. ¿Cómo así, pastor? La Biblia en cantidad de ocasiones nos aconsejará acerca de la mayordomía, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos son mayordomos de los que estamos acá? Y somos mayordomos no solo del dinero, de todos los recursos que se nos han dado. Pero estamos hablando de la parte financiera. Muchas veces usted y yo gastamos en lo que no necesitamos. Muchas veces usted y yo vamos a pagar lo que no podemos gastar. Muchas veces usted y yo tomamos al crédito lo que no podemos pagar. ¿Sabe qué estamos haciendo? Que este sistema que nos aplasta financieramente siga haciéndose más grande. Muchas veces, iglesia, usted y yo tendríamos que educarnos en este tema. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y por qué yo estoy tan mal económicamente? Revisemos. Porque probablemente mi estado actual es el resultado de mis desórdenes en un pasado. Una vez más, la fe no ignora la realidad. La fe no es absurda. ¿Por qué estoy viviendo esto, Señor? Porque te dedicaste a topar una tarjeta de crédito de $3,000 en cosas que no iban a producirte nada. ¿Cómo no voy a estar fregado? ¿Cómo no voy a estar en angustia financiera? ¿Sí me explico? Iglesia amado, hay cosas que a usted y a mí muchas veces nos están golpeando y eso se llama consumismo. Cuando trabajamos al ser humano en su composición, hablábamos, usted no es lo que viste, iglesia. Amén. Usted no es el lugar que visita. Usted no es la marca que calza. Usted no es eso. Esas son vanidades. Y si usted tiene una buena marca y yo no tengo una buena marca, usted no vale más que yo. Y viceversa. Usted y yo valemos la sangre de Cristo para gloria y honra del Rey de Reyes, iglesia. ¿Qué significa? El consumismo viene y cuando tú no tienes el teléfono que tiene tu compañero, te sientes mal. Entonces el sistema te está enajenando. Entonces el sistema te está absorbiendo. ¿Por qué? Empiezas a ahorrar lo que te dan todos los días para comprar el teléfono. Al final no tenemos que comer, pero tenemos el teléfono, ¿verdad?
¿En cuántas ocasiones le conté a usted cuando estábamos en el negocio de la telefonía? Llegaba gente, y aún tiene que llegar gente, que los niños le piden a su mamá: mamá, cómprame un juguito, 35 centavos de dólar. No tengo, deja de estar molestando. Ok, luego hacía una su vuelta, llegaba al kiosco: regáleme $3 de saldo, por favor. ¿Qué? ¿Y un juguito a su hijo no tiene para darlo? Es impresionante, ¿verdad? Las angustias financieras, pastor, es lo que me está ahogando, me está destruyendo, me está desanimando, etcétera, 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 etcétera. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No es una palabra en desuso, ni tampoco una palabra desactualizada. Yo necesito reconocer qué está pasando en mi vida, y necesito pedirle a Dios para actuar, porque quiero que en el nombre de Jesús esto nunca nos desborone de nuestra vida de fe, iglesia. Amén. Amén, iglesia. Yo sé que muchos pasamos angustias financieras, pero me gustaría en este punto, por favor, pedirle, y de manera encarecida, que usted de aquí en adelante trate de no estar engordando el sistema. Usted no vale lo que lo rodea, lo que lo tiene, lo que posee. Usted podría incluso, hermano amado, oiga lo que le voy a decir, ni tan siquiera tener un lugar para vivir y para dormir, y el valor que usted tiene sigue siendo hermoso para el Señor. Sí, pastor, pero yo necesito también comer. Ok, aquí viene la otra parte. Dice en el verso 1: Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Cuando nosotros, iglesia amada, vemos a este Dios pastor, hay un rabino que dijo lo siguiente, y esto sí se lo quiero leer: no hay un cargo más despreciable que el de un pastor, pero Dios no desdeñó el apacentar su rebaño, el guiarlos, gobernarlos, defenderlos, tener cuidado de ellos y sanarlos, atenderlos con el fin que ellos sepan siempre que tendrán a alguien que les ama y les trata con cariño paterno. Cuando yo estoy hundido, el Dios es pastor. Pueda que no tenga un 5 en mi bolsa, Él me está acariciando con ternura en medio de esa necesidad. Pastor, pero sigo teniendo la necesidad. Quiero que me siga. Vaya, pastor, no tengo nada. Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Pero yo tengo necesidad. Misión integral, ¿verdad? Solo daré el consejo. ¿Y qué ocurre de aquí en adelante? ¿Y qué pasa de aquí en adelante? ¿Qué pasa? Pastor, con que yo repita Jehová es mi pastor, no tengo para pagar el bus. Está en toda la razón. Insisto, la fe no ignora la realidad. Le voy a proponer 2 ideas. En primer lugar, miren, hermanos amados, nosotros como iglesia, sabe que el día miércoles tenemos una canasta ahí en la entrada, ¿verdad? Y saben, una de las cosas que acá voy a unir lo que al principio le decía: hacemos muy mal cuando le demostramos a todos que estamos bien, porque nosotros no somos adivinos. Y se necesita muchas veces que usted pudiera comentar que está atravesando necesidad. Cuando nosotros vemos la canasta, todos deberíamos de traer para esa canasta. Y sabe algo, necesitaríamos sostener en las situaciones básicas a nuestros hermanos en la fe. ¿Está conmigo, iglesia? Necesitamos sostener en las necesidades básicas. Y créame, iglesia amada, que eso hay que mejorarlo. Por eso es que este día miércoles que viene, yo quiero ver algo diferente en nuestra actitud. Jehová es mi pastor. Qué bonito el discurso, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos? En primer lugar, la iglesia debe procurar que con cada granito de arena que ponemos cada uno, sostener al que tiene necesidad. ¿Está de acuerdo, iglesia amada?
¿De acuerdo, iglesia amada? Vamos a colaborar para la canasta de amor. Santo, ya me bajaron los amenes. Vaya, pero necesito una ayuda. Usted tiene que acercarse a un diácono para decirle: hermanos, o a mí, hermanos, estoy atravesando necesidad. Hay algunos que sí lo han hecho, ya están en lista. Pero de algunos que no sabemos, acérquese, porque así se puede empezar a resolver y a fortalecer esa necesidad. Segundo, hermano amado, le voy a recomendar que usted en fe no se detenga hasta lograr y alcanzar aquello que a usted le está atormentando. Voy a poner un ejemplo. Habemos muchos que tenemos grande necesidad, pero no queremos salir de nuestra zona de confort para poder buscar una puerta que se nos abra. Eso tampoco. Las dos cosas van a la par. Fe, acción. Fe, acción. Amén, iglesia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. La iglesia empieza su labor de misión integral, pero también nosotros nos ponemos a la par a luchar porque una puerta se nos abra en el nombre de Jesús. Amén. No podemos solo quedarnos en la confianza o en la expresión de fe. Verso 2. Fíjese lo que dice el verso 2. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo, ¿qué dice, hermano amado? Me pastorearás. Cuando nosotros, iglesia amada, vemos esto, vamos a encontrar una declaración de confianza en el hecho de que el Señor siempre nos va a conducir, aunque estemos atravesando momentos adversos, a lugares de descanso. Y esa es nuestra confianza. Nunca nos va a soltar. Cuando yo esté en mi corazón sintiendo que me hundo, iglesia amada, Él nunca le va a soltar. Nunca. ¿Qué está viviendo hoy? No lo va a soltar. No lo va a soltar. Y esa convicción debe ser fuerte, fuerte en su corazón. Logre en su vida espiritual gobernar, iglesia amada, esa frustración que a veces nos envuelve, porque es una lucha. La situación financiera nos envuelve y nos deprime muchas veces, porque tiene toda la razón. Luche incansablemente hasta que las puertas que Dios ha prometido se nos abran, iglesia. Pero mientras, no se quede en la soledad esperando que venga lo que tenga que venir. Verso 3 y siguiente punto. El peligro que nos rodea. Verso 3 dice: confortará mi alma. Me guiará. ¿Por dónde dice, iglesia? Por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En segundo lugar, cuando nosotros vemos el peligro que nos rodea, cuando vemos al pastor en este pasaje, él se presenta como un guía. ¿A dónde tenemos que ir? Él nos va a guiar, él nos va a conducir. Cuando el Señor dice confortará nuestra alma, hermanos amados, es porque Él sabe realmente de qué cosas usted y yo tenemos necesidad, de qué cosas usted y yo estamos hambrientos en la vida. Cuando se habla de confortar el alma, iglesia amada, acá hay un dato interesante. Póngame atención en eso. Confortar muchas veces nosotros lo vemos como un cariño nada más, ¿verdad? Él me apapacha, me atiende. ¿Sabe que la palabra confortar en hebreo es una palabra que hace referencia no a un cariño? Cuando la palabra dice Él me va a confortar, un acercamiento más profundo sería Él me va a acercar con arrepentimiento a su presencia. El confortar de Dios, fíjese bien una vez más, muchas veces no es posible porque yo en mi orgullo quiero ver al Dios que me guía.
Perdóneme, pero a veces queremos al Dios pastor haciendo lo que a nosotros se nos antoja. Pero en segundo lugar, yo veo a un Dios que está en medio del peligro que nos rodea, pero cuando Él nos está guiando hacia el lugar donde están los pastos delicados. Pero hay veces que yo insisto, aquí me voy a ir, esto voy a hacer y aquí me voy a quedar. Cuando yo entro en esos momentos, el pastor, muchas veces yo vengo y lo voy a cuestionar y digo, ¿dónde estás, Señor? ¿Qué pasó con tu respuesta y tus promesas? Estaríamos como aquel Josué, ¿verdad? Que le está reclamando, Señor, nos sacaron carrera los de Ai. ¿Qué ocurrió con tus promesas? ¿Qué ocurrió con tu respaldo? ¿Qué pasó que tú dijiste que estarías con nosotros en cada batalla? ¿Y qué le dijo el Señor? Saquen al anatema. Ustedes perdieron la batalla por el pecado que está en medio de ustedes. No se trata solamente de reclamarle a Dios. ¿Dónde está tu cuidado, Señor? ¿Dónde está tu cobertura? Este verso dice, me confortará, me atraerá a Él. Pero cuando el Señor me atrae a su presencia, la actitud que debo de tener es de humildad. Cuando en mi corazón hay humildad, el confortar del Señor es maravilloso. Una vez más, la guianza del pastor no es posible si yo no soy oveja. Si yo no soy oveja, si soy otro tipo de animalito, tomando esa figura, entonces cuesta el pastoreo. Estamos en la figura, tomando la figura. No estoy diciendo esa palabra como para tomarlo y hacer una representación. Verso 5, vaya conmigo al verso 5, por favor. Verso 5 dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa, ¿qué dice, iglesia? Está rebosando. Regáleme el tercero, por favor. La plenitud del reino de Dios. La imagen del pastor es capaz de desbordar en nosotros la plenitud del reino del Señor. Cuando usted ve el capítulo 23, verso 5, y leemos la parte final, dice, mi copa está rebosando. Algunos han interpretado esta parte como en el tema de la unción, ¿verdad? Y la llenura espiritual. Está un poco lejana realmente lo que el texto quiere decir. Mi copa está rebosando. Lo relacionan con el ungimiento que viene anteriormente hablando. Cuando nosotros leemos la copa rebosante, estamos encontrando que el pastor es capaz de darle a nuestra vida la plenitud de lo que necesita. ¿Sabe que cuando usted tiene a Dios como su pastor no le hace falta nada en realidad? Está completo. Pero cuando hablamos de los problemas que atravesamos, las situaciones económicas, sociales, problemáticas de inseguridad, etcétera, oportunidades en la vida, parece que eso no es suficiente. Y esta es la crisis en la reflexión de este salmo en nuestro hoy. ¿Qué ocurre entonces? ¿Cómo puedo yo encontrar consuelo en esta palabra o en esta plenitud que se me ofrece por medio del pastor en momentos donde yo creo que no puedo ser pleno? ¿Cómo puedo sentir plenitud? Usted sabe, iglesia, que nosotros en la vida somos o vamos como de paso. ¿Cómo se llama esa palabra? Vamos de paso. ¿Cómo? Extranjeros. No, hay otra palabra también. Peregrinos. Vamos de paso. Eso. Peregrinos. ¿Sí? Y sabe que una de las cosas que más nos está carcomiendo el alma para vivir la plenitud de la que este pastor ofrece hoy en día es lo material. Es el apego a lo material. ¿Sabe por qué no nos sentimos plenos? Porque no tenemos lo material que queremos. A ese nivel hemos llevado nosotros la plenitud de la vida. Lo material me define como pleno o como vacío. Si yo tengo, estoy
completo. Si no tengo, estoy vacío. Por eso es interesante que las fechas como 15 y 30, sabe que hay personas que su estado de ánimo es diferente, porque acaban de recibir un salario, un depósito, un cheque. Pero cuando empieza a gastarse la quincena, andan más enojados de lo normal, más tensos, más enojados. ¿Sí se ha percatado de eso? Lo material. Pastor, pero es que si no tengo nada material, ¿yo qué voy a hacer? Necesito. Tiene toda la razón. Pero ¿sabe cuál es una de las cosas que Jesús nos enseñó? Que usted y yo debemos aprender a priorizar en la vida. Jesucristo no dijo, de la fe vivirán, como diciendo, solo salgan de su casa, levanten las manos y les va a caer todo lo que ustedes necesitan. No. Jesucristo en una ocasión dijo, al César lo del César y a Dios lo de Dios. ¿Sí? Pero Jesucristo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Jesús estaba enseñando algo. Lo que al hombre le entrega plenitud no es lo que pueda llegar a tener materialmente. Lo que al hombre le puede dar plenitud es la gratitud de la existencia o de la vida, que al reconocerla como regalo de Dios, se encargará de vivirla de la mejor manera. Y cuando pone a Dios en primer lugar, las cosas que son secundarias van a empezar a venir. ¿Qué significa? Cuando las cosas yo las coloco como complementarias, cuando hay, qué bueno. Cuando no hay, qué bueno. ¿Se recuerdan Pablo? Capítulo 4, verso 13. Nosotros lo decimos a viva voz. ¿Cómo dice el verso 13? Capítulo 4, verso 13. Todo lo puedo en Cristo. ¿Cómo dice? Todo. Se oye bonito, ¿verdad? Pero ¿qué dice el verso anterior? Yo he aprendido a vivir cuando hay y cuando no hay. Yo he aprendido a tener y a no tener. Yo he aprendido a estar en una misma condición cuando las cosas van bien o cuando las cosas van mal. Pablo, ¿y qué te pasa? Vos no necesitas lo material. ¿Cómo no? Pero no soy esclavo de lo material. ¿Cómo así? ¿Cómo así? El reto de la espiritualidad del ser humano, cuando se quiere conocer, iglesia, no está en lograr las cosas materiales. Está en lograr esta plenitud independientemente a lo material que tengamos o no tengamos. Eso sería un buen ejercicio para nuestras nuevas generaciones, ¿sabía? Que la gente no se defina ni defina a otros por las cuestiones materiales. Hay gente que hace mala cara porque vive en lugares distintos que otra gente. Hay gente que cuando se le acerca un bolo rechaza. Hay gente que cuando se le acercan personas extrañas hacen caras también extrañas. Lo material no tiene que definir nuestra plenitud. Usted lo que es, hermano amado, de parte de Dios es bendecido. Vea su cuerpo. Partamos de lo más esencial: nuestra respiración, nuestras manos, nuestros pies, un corazón, pulmones. Hermano amado, póngase la ropa que quiere ante un diagnóstico ya desahuciado. Dígame, ¿qué va a cambiarle usted a su salud? ¿Con cuánto dinero va a comprar 10, 15, un mes más de vida? ¿Sí me explico, iglesia? ¿Qué define nuestra plenitud hoy? Quiero y anhelo que esto defina lo que hacemos, o que esta palabra concluya con eso. Mi copa está rebosando. ¿Su copa está rebosando, iglesia? ¿Nuestra copa está rebosando? Es ahí donde yo tengo que preguntarme. Camino por las calles, voy viendo gente necesitada. Si mi copa no está rebosando, no tengo la plenitud del reino. ¿Esto es algo que no se puede lograr? Yo creo que sí se puede lograr. Yo puedo sonreír en medio de los problemas. Pastor, pero yo estoy en depresión. Usted puede superar esa depresión y sonreír de eso que está atravesando.
Mis tristezas pueden ser cambiadas en alegría. Amén, iglesia. Su Dios ha cambiado porque mi Dios, el Dios del pueblo, el Dios pastor que está acompañándonos en todo, la palabra me dice es el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de siempre. O sea que Él va a acompañarme en todo momento y como buen padre no va a soltarme para que me vaya mal. No va a permitir que tropiece, no va a permitir que resbale, va a estar cuidando de mí. Va a estar atendiéndome. La plenitud entonces, ¿de qué depende, pastor? Usted no nos da una respuesta de cómo salir adelante de esa crisis financiera. Como sistema vamos a sobrellevarla en fe. Como hábitos vamos a necesitar reeducarnos para ser buenos mayordomos. Pero aunque nos reeduquemos, aprenda algo. No sea usted esclavo de lo material. No seamos esclavos de lo material. Tratemos la manera. Y cuando digo esclavos de lo material, hermano, no estoy diciendo como por ejemplo qué decirle. A veces hay responsabilidades en el trabajo. Que usted tiene un horario y de repente se extendió. Es una responsabilidad. Está cumpliendo. No estamos diciendo que usted es esclavo de lo material. Me estoy refiriendo más a aquella cosa que usted gana 100 y quiere gastar 120 por alimentar su ego materialista. A eso, no sea esclavo material, a lo material. Porque a veces usted y yo podemos ocupar mejor nuestro dinero y en otras cosas nos van a ayudar en la vida de una mejor manera. La plenitud del reino no es por lo que tiene, es por lo que somos en esencia. Y en esencia, ¿usted qué es, iglesia? Alma, cuerpo y espíritu. Amén, iglesia. ¿Su alma necesita una marca específica? ¿Su alma necesita, hermano amado, unos zapatos específicos? Para nada. Trabajemos la esencia, porque la espiritualidad del ser humano, cuando trabajamos nuestra esencia, será más saludable. Y si de algo anhelo, iglesia amada, es que dejemos de venir a la iglesia como super cristianos, ¿sabe? Vengamos a la iglesia como estamos. Si hay cargas, aquí estamos. Si hay enfermedad, aquí estamos. Y si hay tristeza, aquí estamos. Y si ya no queremos, aquí estamos. Cuando usted ha dicho, hermano amado, esta semana es el último culto que yo voy a ir, véngase al altar. Oremos todos por todos. Seamos familia. Luchemos por unirnos. Luchemos por abrazarnos. Porque en medio de esa sinceridad, el Espíritu de Dios se mueve poderosamente. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo nos definimos hoy? Solo Dios sabe quizá. Pero le ruego de corazón, a este lugar no venimos a dar pantallas. Sepa algo, Dios nunca nos va a soltar, pero comprender eso no significa que no hay turbulencias en nuestra vida. La clave está en cómo yo voy a enfrentar esas turbulencias. Encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará, iglesia amada. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.